La narrativa de Julio Ramón Ribeiro representa una de las radiografías más lúcidas y a la vez melancólicas de la modernización urbana en América Latina durante el siglo XX. Mientras sus contemporáneos del fenómeno editorial conocido como el boom se lanzaban a la conquista de la novela total o la creación de mitos fundacionales para el continente, Ribeiro tomó un camino distinto. Él prefirió el relato corto para capturar, con una precisión casi quirúrgica, los fragmentos de una realidad caótica en plena transformación. A través de su vasta obra, el autor peruano no nos muestra la historia de la urbe, específicamente de Lima, a través de sus grandes monumentos o de la retórica oficial de los gobiernos, sino desde sus márgenes más profundos, desde la decadencia de sus clases medias y la frustración tangible de aquellos que no lograron encajar en el nuevo orden social. Por ello, se lo considera el testimonio imprescindible de una ciudad que crecía devorando las esperanzas de sus habitantes. Ribeiro es frecuentemente descrito como uno de los olvidados del boom. Aunque hoy su estatura literaria es incuestionable, en su momento no fue invitado al festín mediático que protagonizaron figuras de la talla de Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Este distanciamiento no fue accidental, sino una elección estética y ética. Ribeiro se alejó de la retórica grandilocuente y de la experimentación técnica extrema para cuidar un estilo clásico, escéptico y centrado en la brevedad. Él mismo utilizaba una metáfora muy reveladora para explicar su resistencia a la novela larga. Mientras otros escritores se dedicaban a roturar bosques, la novela, él prefería simplemente regar una maceta a través del cuento. Esta preferencia nacía de un rechazo profundo a las frases banales que a menudo rellenan el cuerpo de las obras extensas. Ribeiro buscaba la frase redonda, aquella que es capaz de resumir un hecho con exactitud y sin adornos innecesarios. A diferencia de la experimentación con el realismo mágico o lo real maravilloso de sus colegas, Ribeiro se mantuvo en una línea técnica más tradicional, aunque poblada de paradojas e incógnitas filosóficas fuertemente influenciadas por la obra de Franz Kafka. No necesitaba de lo exótico para inquietar al lector. Le bastaba con explorar la disfunción entre el tiempo físico y el subjetivo, como ocurre en su cuento Demetrio, donde un hombre muerto parece acudir a una cita años después, o en Doblaje, donde aborda el tema del doble no como un recurso fantástico, sino como una duda angustiante sobre la naturaleza de la realidad y del propio yo. En este sentido, Ribeiro es un autor que, pese a su sobriedad exterior, esconde una profundidad metafísica que lo vincula estrechamente a las angustias del hombre contemporáneo. Lima como un ente hostil y la personificación de la ciudad. Para entender a Ribeiro, es necesario entender la transformación de Lima entre 1940 y 1970. En apenas 3 décadas, la capital peruana pasó de tener medio millón de habitantes a superar los 3 millones, un crecimiento desbordado impulsado por la migración masiva del campo a la ciudad. Este fenómeno dio origen a barrios marginales donde la dignidad era un lujo inexistente. En los cuentos de Ribeiro, la ciudad de Lima deja de ser un simple escenario geográfico para convertirse en un ente personificado y hostil que condiciona y somete la vida de sus habitantes. Un ejemplo magistral de esto se encuentra en Los gallinazos sin plumas, donde el autor describe a la ciudad como un organismo que se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos, siempre envuelta en una neblina que genera una atmósfera tanto encantada como fantasmal. Esta personificación de la urbe sirve para enfatizar cómo el entorno urbano anula la individualidad, sumergiendo a las personas en una existencia de masa donde la lucha por la supervivencia borra cualquier rasgo personal. La ciudad de Ribeiro es un espacio alienante donde el desarrollo tecnológico y el crecimiento desmedido destruyen la relación natural del ser humano con su entorno y con el tiempo mismo. Es en este escenario donde la crítica social de Ribeiro se vuelve más afilada. En Los gallinazos sin plumas, el autor denuncia la explotación laboral que ocurre incluso dentro de los estratos más miserables.
Los hermanos Enrique y Efraín son obligados por su abuelo, Don Santos, a recolectar basura para alimentar a un cerdo. Aquí, Don Santos representa la figura del explotador desalmado que despoja de humanidad a sus propios nietos en busca de una plusvalía simbolizada por el animal cebado. Lo que hace que la visión de Ribeiro sea única es que la maldad en sus historias no proviene exclusivamente de las altas esferas del poder o de una élite lejana. Ribeiro muestra cómo la violencia y el desamparo se reproducen entre los mismos marginados, evidenciando que en la urbe moderna, aquellos que llegan buscando una vida mejor a menudo solo encuentran barreras infranqueables de rechazo y una crueldad que se mimetiza con el paisaje gris de la ciudad. La Lima de Ribeiro es, en definitiva, un mundo corrompido y aniquilante que refleja la fragmentación no solo de una ciudad, sino de toda la realidad latinoamericana a mediados de siglo. La hipocresía de las clases medias y la estética de la derrota. Más allá de los márgenes de la miseria, Ribeiro fue el cronista por excelencia del ocaso de la clase media tradicional y del surgimiento de una nueva burguesía compuesta por advenedizos. Sus personajes suelen ser seres estáticos, atrapados en una mediocridad que intentan desesperadamente ocultar tras una fachada de orgullo o simulación. Un ejemplo emblemático de esta dinámica es el cuento La botella de chicha. En este relato, una familia conserva una bebida durante 15 años como si fuera un tesoro sagrado, esperando un evento extraordinario que nunca llega, solo para justificar su estatus social. Cuando finalmente la bebida es reemplazada por vinagre y nadie lo nota, o todos prefieren fingir que no se dan cuenta, Ribeiro deja al descubierto la hipocresía social y el valor ficticio que las apariencias otorgan a las cosas. Esta incapacidad de los personajes para aceptar su realidad de dependencia e inferioridad refleja la crisis de una sociedad tradicional que no logra encontrar su sitio en la modernidad industrial. Ribeiro analiza con sobriedad la alienación del hombre contemporáneo, un tema que también interesaba a otros autores como Cortázar, pero que en el peruano adquiere un tinte de resignación casi existencial. Sus protagonistas son, en su mayoría, seres mediocres que aceptan el fracaso como una condición ineludible de su existencia. Esta es la esencia de lo que se conoce como la poética del fracaso en Ribeiro. Frente al optimismo ciego del progreso tecnológico de los años 60, Ribeiro propone personajes que terminan por abandonar cualquier búsqueda de certezas o trascendencia. El cuento Silvio en el Rosedal ilustra perfectamente este nirvana conformista. El protagonista, tras intentar descifrar el sentido de su destino, termina desistiendo y se refugia en la catarsis individual del arte, aceptando su realidad sin más pretensiones. En conclusión, la obra de Julio Ramón Ribeiro se sintetiza en esta aceptación de la frustración y la derrota. Al dar voz a los mudos, los marginados, los desempleados y los mediocres, Ribeiro construyó una narrativa que, a pesar de su estilo clásico y alejado de las modas, capturó como ninguna otra la esencia conflictiva de la modernidad en el continente. Su legado nos permite entender que, detrás de la gran historia de las naciones, existen miles de pequeñas historias de seres estáticos que, en su fracaso, revelan las verdades más profundas de nuestra condición humana.